Bendiciones, bendiciones a todos. Cuando vayan entrando, me dejan saber si me ven y me escuchan. Y muchas bendiciones. Voy a esperar que vayan entrando los hermanos y que me puedan confirmar si me escuchan bien. Vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema ¿Tú quién eres? Dios te bendiga, Miriam. ¿Me escuchan bien? Amén. Bendiciones a todos. Bienvenida a nuestro programa de Vida en Abundancia en el día de hoy. Aquí estamos de parte de Agua de Reposo con nuestros pastores Lili y Ángel Pimentel. En esta noche vamos a hablar sobre el tema ¿Tú quién eres? Cuando vayan entrando, la voy saludando. Dios te bendiga. Pamela, Genesis, Edilí, Yeleni, bendiciones a todos los que vayan entrando. Dania Borges, Marta Méndez, bendiciones. Ashley, bendiciones, iglesia. Vayan compartiendo el programa. Y esta noche vamos a estar leyendo el libro de Juan en el capítulo 1, de los versos 19 al 23. Vamos a estar en Juan 1, 19 al 23, bajo el tema ¿Tú quién eres? Dios te bendiga, Yeliana. Bendiciones a todos. Estaba estudiando este libro y yo me detení en estos versos y voy a compartir con ustedes esa parte de esta noche. Samantha, Dios te bendiga. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén y amén. Le ponemos este programa en la mano del Señor, pidiendo que sea Él que nos use en esta noche y que también ilumine nuestros corazones y el entendimiento para poder entender su palabra en esta noche. Y los versos que yo leí, como les decía, lo estaba estudiando y me quedé en esta parte. Me llamó la atención porque eran líderes religiosos que ellos buscaban una respuesta de Juan. Le preguntaban que quién él era y necesitaban esa respuesta. Como siempre compartimos que no todo lo que traigo es mi fuente. He buscado en recursos que tenemos para nuestros estudios como Got Questions, mi Biblia de estudio y así. Estos hombres le preguntaban a él, ¿quién era él? Ellos querían saber y necesitaban esa respuesta porque lo habían enviado a preguntarle a Juan y ellos no podían devolverse sin saber. Ellos querían saber quién era este hombre. Él predicaba del arrepentimiento a través del bautismo. Ellos querían saber si él estaba proclamando ser el Mesías. Como dije, esos hombres religiosos, ellos tenían que dar unas respuestas a los que lo mandaron de Jerusalén, lo enviaron a Juan. Y dice la Biblia que él no se negó, sino que él confesó.
Él no era ninguno de aquellos quien le mencionaron. No soy el Cristo, no soy Elías y no soy el profeta. Él le dijo que no a cada una de esas preguntas. En vez de contestar con el nombre de él dice, como dice la palabra en el verso 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él le responde, no importaba quién él era. En esa respuesta que él le da, eso no importaba, su nombre no importaba, ni su título. Él contesta y él hace el énfasis en el por qué él había venido. Él no cogió él no cogió ese momento para enfocarse en él, la atención no fue para él, sino él no era el Mesías, pero su trabajo era dirigir a la gente hacia el Mesías. Y nosotros entramos ahora ya en el nuevo año, es el día 4, entramos a este nuevo año y en esta época nosotros mayormente entramos en un tiempo de reflexión, como lo hemos estado hablando en la iglesia, entramos en reflexión, cómo nos fue al año, cuáles son las metas que pudimos lograr, cuáles no, y nosotros evaluamos los cambios que hubieron en nuestra vida, si hubieron algunos o si no hubieron, si hubieron cambios buenos, si hubieron cambios malos, son cosas que nosotros nos sentamos a pensar y a calcular. Nosotros queremos hacer cosas diferentes y lograr cosas diferentes, en ese tiempo estamos haciendo esa evaluación. Nosotros entramos en lo que es la resolución del año nuevo. La mayoría de nosotros, cristianos, no cristianos, ese es el tiempo para hacer eso. New Year's Resolution, las resoluciones del año nuevo. Cogemos este tiempo para eso. La número uno de las metas que se hacen en este tiempo es ir al gimnasio. Muchos lo sabemos. La segunda es comer mejor, comer más saludable, ponerse en una dieta. Algunas veces es dejar las redes sociales, un sinnúmero de cosas. La mayoría de ellos tienen que ver con el sentirse mejor, estar mejor físicamente, mentalmente. Solo 9 al 12%, busqué esta información, solo 9 al 12% de las personas cumplen con la meta que se proponen para el año nuevo, que dicen, esto es un nuevo año, nuevo yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, de 12% al máximo, son 9 a 12% de las personas actualmente cumplen esa meta. Y los creyentes somos parte de ese número también. Hay iglesias también, iglesias cristianos que les gusta tomar este tiempo para elegir una palabra solamente. Cogemos una palabra para el año y decimos que esta palabra es la que significa cómo nos va a ir el año, qué le vamos a dar a Dios en el área donde queremos que Dios trabaje con nosotros. Representa una área de nuestra vida espiritualmente. Cogemos una palabra, sea lo que sea. Este va a ser mi año de compromiso, este va a ser mi año de entrega, este va a ser mi año de cualquier palabra. Y cada quien hace su compromiso, incluyendo los cristianos. Una de las cosas que quiero que pensemos es que de dónde vienen esas metas, ¿verdad? Esta noche vamos a pensar en la raíz de eso, de dónde viene la meta que nos proponemos durante el año y cuál es esa motivación, cuál es la intención de aquel logro que nos proponemos. De ahí, cuando nosotros averiguamos y nos sentamos a ver de dónde llegan esas motivaciones y por qué esa es mi meta, vamos a decir, ir al gimnasio, rebajar, comer mejor, tenemos nuestras razones, sea médicas, sea por apariencia o lo que sea, hay que ver de dónde llegan esa meta y esa motivación de lograrlo. Y detrás de eso se va a revelar en nuestra vida la pregunta, ¿quiénes somos? Esa es la pregunta. A Juan le preguntaron, ¿tú quién eres? En esta noche ese va a ser el enfoque de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que enfoquemos y nos revisemos nosotros mismos para saber de dónde es que vienen esas motivaciones. Nuestra identidad dirige eso. Eso es parte de nuestra identidad, que dirige cómo tomamos las decisiones.
cuáles son las metas que nos proponemos, porque al fin estas cosas son importantes para nosotros de un nivel al otro, sea por nuestra convicción, sea por un deseo natural, como dije, la apariencia ante nuestros compañeros o la sociedad, cual sea lo que nos influye. Hay algo que es una influencia para nosotros y um, hacemos esta meta. So, Juan respondió de una forma tan linda. A mí, esa fue la parte a donde yo me quedé. Y él dice, él respondió, y como él respondió que él dice, soy la voz de uno que clama en el desierto, fue una forma que reveló lo que importaba, no quién él era, sino lo que importaba, que era su misión, que era su propósito, lo que él fue enviado a hacer, porque en eso es revelado el verdadero quién, el que está atrás de eso. Esa era la importancia, el porqué más grande. No tenía nada que ver con él, aunque él fue el que mandaron de precurso, sino que el más grande, el quien más grande era Cristo. Esa era la razón. Esa era la razón de ser de él, esa era la razón de su misión, de su propósito. Y en su respuesta, él revela eso. Y el más grande, como dije, Jesucristo, el que vino a morir por nosotros en una cruz, ¿verdad? Que todos lo sabemos. Esa es su enfoque en esa respuesta. Se trata de algo más grande de la pregunta que le hicieron. Solamente se enfocan en quién él es. Quieren saber si él es el profeta, si él es Elías. Hay algo más grande que no tiene nada que ver con quién él es. Tiene que ver con Cristo, con al quien él le prepara el camino. Y nosotros, ¿quiénes somos? Como decía, esa debe ser la pregunta. Esa es la pregunta adecuada cuando estamos reflexionando. Nosotros vemos lo que hicimos el año pasado, cómo nos fue, todo eso, lo que queremos hacer, lo que tenemos, lo que nos hace falta, es quiénes somos, lo que debemos de evaluar y preguntarnos, quiénes somos este año, quién fuimos el año pasado, al principio, al final, se acabó el año, yo soy la misma, soy diferente, puede ser bueno o malo, solamente ustedes saben, y Dios, pero quiénes somos, ese es el enfoque, quién soy. Soy la misma persona, he progresado, he madurado, he crecido, he sanado mis heridas, mi corazón, ¿cómo está? Mi corazón está en el mismo lugar. Todo eso es basado en el quién somos en realidad, porque todo eso está por debajo. Mi estima, he sanado, he perdonado, he podido vencer eso, el rencor, el tener un corazón perdonador, he logrado eso. Tengo empatía, estoy dispuesto a dar y ser ejemplo de la gracia de Dios. Son preguntas que van todo en nuestra identidad de quiénes somos. Al fin, ¿a qué vinimos nosotros? ¿A qué has venido tú? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿A qué has venido tú al Evangelio? Ese día cuando tú tomaste esa decisión de aceptar a Cristo, ¿cuál fue el propósito? Cuando Él se reveló a tu vida y te hizo sentir su amor, que Él quería, que Él te quería a pesar de quien tú eras, de tu pasado, de tu presente, de todo lo malo que hemos hecho, de tus pecados. Él te hizo sentir ese amor tan grande y tú decidiste aceptarlo a Él. ¿Para qué fue ese propósito? ¿A qué hemos venido al Evangelio? ¿A qué hemos venido a esta vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida, verdad? En este mundo y en este camino como cristianos. En este tiempo de propósito de año nuevo, hay que hacer esa pregunta. ¿Cuál es tu más verdadero por qué? En inglés siempre se dice, remember your why. Recuerda tu por qué. Es algo importante, pero se convierte en algo cliché que para todos nosotros decimos, remember your why. Recuerda tu por qué, recuerda tu por qué. Porque típicamente esa razón es lo que nos motiva, esa razón es lo que nos sigue impulsando hacia nuestras metas, a lo que tenemos que hacer, a los compromisos que hemos hecho. Hay una razón, ¿verdad? Por eso se dice siempre, what is your why? ¿Cuál es tu más grande motivación, esa inspiración? Lo decimos todo el tiempo. Me gusta que mi Biblia de estudio dice sobre Juan que él era único. He was unique. Él era único. Juan no apuntó a ninguna singularidad. Eso no fue su meta. Su meta no fue yo voy a ser el único, yo voy a ser diferente.
él no se enfocó en eso. Ese no fue su enfoque. Pero la meta de él, ¿cuál fue? La meta de él fue, y el enfoque de él fue la obediencia. Él sabía que él tenía un papel especial que él tenía que desempeñar y él puso toda su energía en esa tarea. Esa fue su tarea, eso fue su enfoque, su meta, el logro que él tenía que hacer y cumplir. Y la mayoría todavía no entiende que nosotros tenemos un papel importante también, que cuando Él nos rescató a cada uno de nosotros de una vida pecaminosa para encontrar vida eterna, eso fue con un propósito, con un propósito que nosotros debemos de vivir cada día reconociendo esa verdad y hacer esa nuestra tarea, vivir de acuerdo a un propósito que es más grande que nosotros a través de la obediencia, como lo hizo Juan, que se enfocó en su tarea. Y dice una fuente que busqué, dice, a través de la predicación de Juan el Bautista, muchos se convirtieron y conocieron a Jesús como Hijo de Dios. Es tan lindo porque nosotros conocemos mucho en la Biblia que así lo hicieron. Nosotros sabemos de gente en el mundo de hoy. Esa debe de ser nuestro anhelo. Que nosotros podamos hablar de la grandeza de Dios, que nosotros podamos hablar de su palabra, proclamar su verdad para que otros se conviertan y conozcan a Cristo Jesús. Esa debe de ser nuestra meta. Y Juan fue un instrumento para eso. Él fue humilde en las manos de Dios. La proclamación en general era un medio humilde y era algo sencillo que en el día de hoy debe de mantenerse de esa manera, algo humilde que no tiene nada que ver con nosotros. Él no usa como instrumento para que eso se lleve a cabo, pero no tiene nada que ver con nosotros, sino con Cristo. Y es algo humilde y sencillo. Y nosotros reconocemos que es la manera que Dios utiliza para que nosotros podamos intervenir en el mundo. Y quizás no sea una forma exagerada, como nosotros vemos diferente gente, diferentes iglesias haciendo diferentes cosas, diferentes cristianos, que lo pueden ser de una manera exageradamente y solamente Dios sabe a qué lo ha llamado a hacer, pero no tiene que ser de una forma exagerada, no tiene que ser de una forma extravagante, sino lo importante es que sea eficaz, que funcione, que llegue al corazón de aquella persona a cual nosotros le estamos hablando, a quien nosotros le estamos ministrando sin palabras, con el simplemente quién somos nosotros. Este año es algo que debemos de proponernos, que nosotros seamos ese instrumento en la mano de Dios, ¿verdad? Y que hay que crecer en esa humildad para que Dios nos pueda usar a cada uno de nosotros como a Él le plazca. Busqué esta información. Una persona humilde es alguien que es consciente tanto de sus virtudes como de sus limitaciones. Es una persona que reconoce y acepta sus éxitos al igual que el fracaso, de igual medida. No es uno más que el otro, lo que yo hago bueno es lo único que me importa o lo que yo hago malo es lo único que me importa, porque así somos, nos vamos de un extremo al otro. Hay mucha gente que se quedan estancada con lo malo que han hecho y hay otros que no sueltan una cosa buena que hicieron. No, una persona humilde puede analizar lo bueno que ha hecho, lo malo que ha hecho, sus éxitos y sus fracasos con una misma medida, con igual medida. Los humildes no se quitan, no se sienten ni menos ni se sienten más que nadie. Y ellos se reconocen tal y como son. El humilde tiene una actitud activa al frente a los retos, que cuando tiene un reto, que algo se le presenta, un desafío, es una persona que es activa frente a aquellos retos. No es alguien que se va a sentir como, yo puedo con todo, o el otro extremo, yo no puedo con nada. Y usted sabrá en cuál extremo usted está. Hay que ser humilde porque Juan fue alguien que fue humilde y cual Dios pudo usar y trabajar para que él preparara ese camino para para Cristo. Hay que preguntarse, Dios no puede usar a nosotros para que nosotros podamos intervenir en el mundo o estaremos muy ocupados en crecer
el quiénes somos nosotros, con nuestros logros. Todo lo que nosotros queremos, pero es individual, es egocéntrico, es el yo, que tengo toda esta meta y no hay nada malo con las metas. Sabemos que no somos una iglesia que predica un extremo, pero ¿cuáles son las metas en realidad que importan? Porque si cogemos tanto tiempo para reflexionar en el año nuevo y hacemos tanto compromiso y tantas metas, es porque le damos un valor a esas metas. ¿Cuáles son las metas en realidad que tenemos que tener y que esas metas van a decir de nosotros? Son metas que nos van a permitir que seamos instrumentos de Dios para intervenir en el mundo. Nos vamos a poner en esa posición de manera que Dios se glorifique. Vamos a ver, entonces, Juan, mediante que él anunció el evangelio, nosotros sabemos que muchas vidas fueron transformadas. Muchos fueron y son traídos a la obediencia del Señor, porque él predicaba y él le decía que se arrepintieran y cambiaran la forma de ser, porque Cristo venía, porque ya el Mesías venía. Él predicaba y traía a esas personas a la obediencia del Señor. Y esa persona podían conocer el amor de Dios, el perdón de Dios hacia ellos, a través de las palabras que él hablaba. Él preparaba el camino para ese día, el día que Cristo iba a ser revelado a su pueblo. La historia antigua, busqué esto para que podamos entender un poco más. La historia antigua nos dice que cuando un rey, un gobernador o alguien importante venía de visita, para que vayan imaginándose el terreno conmigo, se enviaban cuadrillas de camino para preparar los caminos para su llegada. Por eso se refería de Juan, así que él iba preparando el camino para Jesús y nos da esto para que podamos imaginarlo. Los caminos se enderezaban literalmente. Eso era como que nosotros viéramos calles que estaban torcidas. En ese tiempo, cuando había un gobernante, un rey, alguien que visitaba, se mandaban gente que iban limpiando el camino, quitando todo por delante para que ese camino estuviera limpio, para que ellos pudieran entrar y llegar. Se enderezaban literalmente, se rellenaban los hoyos y se quitaban cualquier cosa, cualquier basura, y se nivelaban los caminos. Era completamente pasear, imagínense paseando por la calle de Providence, que normalmente en el tiempo de winter, del invierno, hay muchos hoyos en la calle por la nieve y los camiones que usan para limpiar la nieve de la calle. Ellos saben que por ahí viene alguien importante, vamos a limpiar la calle, enderezarlo, a llenar los hoyos, a quitar todo, vamos a limpiar la calle. Ellos hacían eso. Entonces, Juan viene preparando el camino para Jesús. Él estaba preparando ese camino, pero él lo estaba haciendo en un ambiente espiritual. Él estaba preparando el camino espiritual. Él llamaba a la gente a que enderezaran sus vidas espirituales. Ese fue su mensaje. Él llamaba a la gente al arrepentimiento para que dejaran su pecado atrás. Él estaba llamando a la persona a que actuaran de una manera diferente, que huyeran del pecado, que cambiaran sus corazones, que cambiaran su vida. Ese es el arrepentimiento. Sabemos que no es solamente llorar y decir, Dios, perdóname, me arrepiento. El arrepentirse es tener un cambio de mente, es tener un cambio de pensar, y a través de ese cambio de pensar hay un cambio de acción en nuestra vida, hay un cambio en nuestra vida, y por eso ocurre la transformación en Cristo Jesús. Cuando uno llega a Él y se arrepiente de su pecado, se arrepiente de lo que ha hecho, de cómo ha vivido su vida anteriormente, aun si está en el Evangelio, cuando una persona llega a ese conocimiento y se arrepiente porque hay un cambio de mente que dice, yo reconozco lo que estaba haciendo está mal, como yo vivía mi vida está mal, no es lo correcto, yo quiero cambiar, y hay una esperanza para mí en Cristo Jesús, quien murió por mis pecados. Yo creo eso con mi corazón, hay un cambio en mi pensar, y a través de ese cambio sigue un comportamiento que refleja eso. ¿Cuánto de nosotros pensamos esto en este año? Hay que hacerlo, hay que salir de aquellas cosas,
hay que enderezar nuestra vida, hay que preparar el camino en nuestra vida espiritual. Nosotros hasta como humanos hacemos lo mismo. Nosotros no limpiamos la calle, pero sí limpiamos la casa. Nosotros sabemos que tenemos una visita. Si alguien llama a la pastora y le pide que vaya para su casa y dice, sí, yo voy a orar o a traerle un culto o lo que sea, nosotros preparamos nuestra casa, limpiamos, cocinamos, arreglamos, es lo mismo. Entonces, él decía, Cristo viene y todavía nosotros estamos en ese tiempo, todavía estamos y debemos de estar con ese mismo enfoque. Cristo viene, hay que enderezar nuestra vida espiritual y preparar el camino para que Él venga. Y no solamente eso, pero para que Él venga. Y mientras tanto, en lo que ya hemos enderezado nuestro camino, enderezado nuestra vida espiritual, nosotros podemos dar fruto que son dignos del arrepentimiento y con eso le hablamos a otras vidas que necesitan de Él. Le hablamos a las personas que necesitan escuchar su evangelio, que necesitan escuchar su voz, que necesitan arrepentirse y llegar a sus pies para que en este año y los años que sigan nosotros podamos ser una diferencia y podamos preparar ese camino para cuando Jesús venga trayendo a cualquier persona con la que nosotros tengamos un encuentro a los pies de Cristo. O sea, hay que limpiar nuestra vida, hay que sacar la mentira. Yo no sé cuántos de ustedes dijeron eso en este año, cuando están analizando cuáles van a ser mi resolución del año nuevo. No sé si alguien dijo, voy a sacar la mentira de mi vida este año. Yo creo que este año yo me voy a enfocar en el engaño, voy a sacar eso de mi vida, la falsedad, el enojo, quiero sacar de mi vida. Hay que purificar la mente, hay que purificar nuestro corazón, porque nosotros sabemos que del corazón mana la vida. Hay que buscar el enderezar la vida de nosotros, porque tenemos mucho tiempo escuchando la palabra, escuchando la verdad, antes de ser cristiano, antes de llegar aquí. Y aquellos que quizás estén viendo el programa que no son cristianos, hay que enderezar nuestra vida, que ya ha llegado ese tiempo para que nosotros podamos definir y tomar la decisión de enderezar nuestra vida. Vamos a ver si las metas que nosotros nos hemos propuesto van a hablar de Dios. Porque ¿de qué vale tener una resolución del nuevo año? Y las metas pueden decir, wow, yo perdí 50 libras este año. Yo dejé de comer cualquier cosa este año. Y es bueno para la salud, alguna gente lo deben de hacer. No hay nada malo con eso. Pero que ese no sea solamente nuestro enfoque, que la meta que nosotros nos pongamos y nos propongamos este año hablen de Dios, preparen el camino en nuestra vida primero de Dios para que nosotros podamos ir preparando el camino, ayudando a otras personas para que ellos puedan conocer a Dios. Que nuestra meta puedan revelar de dónde fue que Él nos sacó, de dónde nos sacó Dios. ¿Quién es aquel que a nosotros decidimos entregarle nuestra vida públicamente? ¿Quién es el que nos ha llamado con un propósito? ¿O solamente van a ser esos logros que son del mundo y son un nivel secular, un nivel superficial de por arriba? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Llegó ese tiempo que nosotros podamos poner nuestra vida en las manos de Cristo de una forma que se enderece todo lo que no está enderezado, que seamos nosotros como esas en las calles que ellos iban enderezando, llenando los hoyos, quitando la basura, que sea Dios purificando nosotros, para que nosotros podamos preparar ese camino también y ser instrumento para otros. Qué diferente resulta el testimonio de muchos cristianos cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Eso es una pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Qué dice de ti mismo? ¿Qué dices tú de ti mismo? De ti misma. Y mayoría de nosotros nos deshacemos en muchos elogios de nuestra iglesia, de nuestros líderes, de nuestra confesión de fe, nuestra forma de hacer culto, nuestra disciplina,
podemos hablar de todo eso. En el mundo secular dicen, ¿quién eres? La persona responde con su título escolar. Oh, yo tengo mi degree, yo tengo mi título en esto, yo hago esto, yo trabajo aquí. Así que nosotros hablamos de nosotros, porque esas son las cosas que se convierten en nuestra identidad, en nuestra vida. Como cristianos, ¿cuál es nuestra respuesta? Cuando te preguntan, ¿tú quién eres? ¿O qué dices tú de ti mismo? Cuando tú hablas y tienes que responder a esa pregunta. Porque la respuesta de un verdadero creyente tiene que ser mucho parecido, tiene que ser muy parecido, perdón, como la respuesta de Juan. No soy yo, sino es Cristo en mí. Eso es lo que aprendemos, que no somos nosotros, es Cristo en nosotros y así debe de ser. Toda respuesta que nosotros podamos hacer de quiénes nosotros somos y no tiene como el centro a Cristo, va a ser una respuesta que es una respuesta religiosa, porque no importa si tú dices quién tú eres. Oh, yo soy la líder de Agua de Reposo. Yo soy la sobrina de Lili Pimentel. Eso no vale. Lo que vale es cuando nosotros podamos ponernos a nosotros al lado para responder esa pregunta, pero no tampoco eso no pasa en el momento que nos hace la pregunta. Eso es algo que va creciendo en nosotros, eso es algo gradual, que cuando nosotros tomamos esta decisión para ser cristianos, decidimos de morir a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros, para que cuando llegue ese tiempo de nosotros tener que responder quiénes somos, lo que nosotros estemos haciendo hable más alto de Cristo y no de nosotros, que no tenga nada que ver de nosotros. Cristo es el único, eso es lo que sabemos. Él es que quita el pecado del hombre, ¿verdad? Él es que quita el pecado del hombre creyente y de aquel que decide aceptarlo como su Dios y Salvador. El hombre creyente no debe de hablar de sí mismo, sino de Cristo, porque Él es el autor de la vida de nosotros, Él es el autor de la vida eterna. Nosotros, y como decía, hay gente que están en un extremo de lo bien que hacen o de lo mal que hacen. A veces hay muchos que hacen un énfasis en sus pecados y eso le cuesta mucho superarlo y lo que le costó. Y se quedan con ese pensamiento toqueado ahí, pero no hacen una mínima referencia a Cristo. Es por Cristo que cualquier persona puede vencer y puede luchar contra el pecado. No es que, yo me tomó tanto tiempo para dejar de decir malas palabras y yo pasé por esto, y yo pasé por esto, y yo pasé por eso, y no hay ningún énfasis en lo que Cristo hizo en nuestra vida, porque se supone que cuando nosotros abrimos nuestra boca para hablar de lo que hemos cambiado, dejado, hecho, de dónde venimos, es porque va a reflejar a Cristo en nuestra vida, es porque refleja el propósito que Cristo tiene en nuestra vida, y no porque somos nosotros, sino porque Él lo hizo para que todos tuviéramos esa experiencia, para que todos podamos hablar de Él, para que todos podamos proclamar su verdad a través de nuestra vida y de lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con Meredith, aunque sí fue mi vida, es lo que él ha hecho, de donde él me sacó. Esa es mi verdad, es mi testimonio, como comenzamos los versos que dice, ese es el testimonio de Juan. Yo tengo mi testimonio, tú tienes tu testimonio y ese testimonio es individual para ti como persona, pero no habla de ti, sino habla de Cristo. No es que, mira lo que yo logré, antes yo era así, ahora soy así. No, mira lo que Cristo ha hecho en mí. Yo lo logré por Él, porque Él es que vence el pecado en mí. Él es que me ayuda, porque Él murió para eso. Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Nosotros tenemos que recordarnos eso, que Él es el único que quita el pecado del hombre. Consciente o inconscientemente, algunas de estas personas se quieren hacer aceptos para acercarse a Cristo, y es imposible. Lo único que pide Cristo de nosotros es que nosotros lo reconozcamos a Él. Él es el único que lo puede hacer. Y Él nos aceptó de esa forma ante el Padre. Y hay muchos que
necesitan realmente aceptar el perdón de Cristo para poder llegar a ese lugar a donde puedan comenzar a trabajar con su vida de una forma que podamos limpiar nuestra vida espiritual para que sea Cristo trabajando en él, para que sea una reflexión que nosotros no hemos arrepentido de verdad. Hay que aceptar ese perdón. Y cuando nosotros los aceptamos es que entramos en esa verdad, que podemos vivir como que el sacrificio de Dios fue más que suficiente. Hay procesos y yo sé que depende de nuestra madurez y nuestra entrega y devoción a Dios, de cómo vamos aceptando quién Cristo es y por qué Él nos salvó a nosotros. Pero cuando nosotros no nos quedamos en ese lugar negativo donde solamente hacemos énfasis en nuestro pecado y lo que hemos hecho mal, sin que sea algo para arrepentirnos y cambiarnos, sino solamente hablar del pecado y de nuestro desafío, de las cosas que son tan difíciles, de las cosas que nos tienen atados, solamente hablamos de eso, es como que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. So, piensa en eso, para que cuando tú aceptes el perdón, porque Él se murió en la cruz por ti, no hay que vivir en una derrota, no hay que crucificarlo a Él de nuevo día tras día. Hay que creer en Él de todo corazón. Eso fue lo que Juan hizo. Juan creyó en Él, en el Mesías, en el propósito que Él tenía para decirle a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse y tomen una acción digno de ese arrepentimiento que fue el bautismo. Tomen esa decisión y muévanse adelante porque es posible hacerlo. Y a medida que nosotros aceptamos esta verdad, lo podemos proclamar. ¿Cómo vamos a proclamar algo si nuestro enfoque solamente es en nosotros? ¿Quién soy? ¿Quién seré? Y no en Cristo. Nuestra carrera, nuestra educación, si vamos a comprar una casa, un carro, si vamos a casarnos, si no nos vamos a casar. Todas las cosas que se van a añadir a nuestra vida en lo que seguimos caminando, pero eso no fue el propósito por el cual Dios nos llamó. Me encantó cuando yo leí ese verso y yo no pude seguir adelante cuando le preguntan quién tú eres y le preguntan, tú eres esta persona, esta persona, esta persona. No, solamente soy la voz proclamando en el desierto que su respuesta no tuvo nada que ver con él, sino con Cristo. Si nosotros fuéramos así, tuviéramos el corazón de dar una respuesta así, eso comienza por adentro, eso comienza por una entrega a Cristo, que nosotros creamos esa verdad en nuestra vida primero, que no tiene nada que ver con nosotros, sino todo con Cristo, lo que le hemos entregado a Él. Y eso trae nosotros rendirnos ante Él y entrar en obediencia. Y eso trae un número de cosas, porque no es solamente una cosa. El camino es de día a día. Pero lo primero es rendirnos a sus pies para entrar en obediencia, lo que Él tiene preparado, que es para su reino, para que nosotros podamos hablar de Cristo, para que nosotros podamos dar ese testimonio de Cristo, que nosotros podamos decir lo que Él hizo en nuestra vida el año pasado, lo que Él hizo en nuestra vida día a día. Y si tú no encuentras nada que decir de lo que Dios hizo, ya Él hizo algo por ti el día que Él se murió en la cruz y dio su vida por el pecado tuyo y mío. Porque algunas veces no pensamos que tenemos algo que darle gracias a Dios. That's fine. Dios trabajará en tu vida. Piensa en el momento que Él murió en la cruz por ti, solamente si no tiene algo que darle gracias a Él. Juan lo sabía y Juan lo creyó. Él creyó eso con todo su corazón. Y él se dedicó a eso. Él pasó todos sus días preparando el camino para Cristo. Ese fue su enfoque, eso fue su meta. Él vivía una vida sencilla. Él no se enfocaba en nada de lo que su trabajo le podía producir a él, sino de lo que las palabras que salían de su boca iba a producir en otras vidas, que era el arrepentimiento del pecado. Y a través de ese arrepentimiento había una acción. Y él predicaba, decía una verdad de que no eran fácil para escuchar, porque él decía, arrepiéntanse que están mal.
y cambien su manera de ser. Y la gente se bautizaba escuchando la palabra. Tenemos que recordarnos que nosotros no venimos tampoco a complacer a la gente, que cuando nosotros nos convertimos en cristianos no es para que el otro diga, ay, mira, qué linda cristiana, qué lindo cristiano, él es tan buena gente. Esa no es la meta de nosotros. Esos son frutos de lo que nosotros hacemos, pero la meta de nosotros es que podamos proclamar su verdad, que nosotros podamos salir y hablar de lo que Cristo quiere y demanda de cada uno de nosotros, pero hay que trabajar en la vida de nosotros espiritualmente, enderezar cada camino para que nosotros podamos hacerlo, para que nosotros podamos salir a hacer lo que nos ha mandado hacer en nuestro diario vivir, en el trabajo, en nuestro hogar, como nosotros siempre enfocamos, porque el trabajo comienza en nuestro hogar, ¿verdad? Hay que enderezar el camino en nuestra vida espirituales. Y de ahí va saliendo esta respuesta. ¿Tú quién eres? Que cuando las personas te vean y te puedan hacer esa pregunta, lo que salga de tu boca y de tu corazón, refleje a Cristo y hable de Cristo. Y que no tenga nada que ver contigo. Juan fue una voz. Él fue un hombre con un mensaje. Él fue, para él, eso fue lo importante. No era él mismo. No hubo nada de él, sino aquel que él anunciaba. Él se consideraba como nada a él mismo. Él sabía que esa razón era solamente Cristo. Por eso esa pregunta, ¿tú quién eres? Y él responde, yo no soy, es él. En el verso 27 le preguntan, ¿qué dices de ti mismo? Que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Eso era algo, eso era un trabajo que era para aquellos de más bajo, para the slaves, los esclavos en ese tiempo. Y él dice que él no es digno ni para desatar la correa de su calzado. Y no es fácil preparar el camino, pero eso es lo importante, que todo lo que hagamos nosotros podamos entender que no importa, nada que tiene que ver conmigo importa, sino para quién, qué es lo que yo hago y para quién, porque ahí está la verdadera razón de quién yo soy, porque es por Cristo que yo soy quien yo soy, es por Él que estamos aquí, cada uno de nosotros. Hay que hacerlo y hay que enfrentarlo diariamente, esa decisión que nosotros tomamos. Es una devoción que tenemos que tener y una entrega a su reino. Y por eso son que nosotros hablamos de las disciplinas espirituales, porque es una entrega completa a Él. Y nosotros hablamos de la oración, de los devocionales, de un tiempo con Dios en su presencia, de los estudios, de participar en la iglesia. Y si hay alguien escuchando que no tiene una iglesia, bienvenido eres. Agua de reposo. Puedes ir a la página de nosotros y ahí está la información. Eres bienvenido. Eres bienvenida a los estudios bíblicos, a las reuniones que tenemos mensuales. Son cosas que nos ayudan a reconocer esa área que tenemos que enderezar en nuestra vida, que nos ayudan a enfocarnos en Cristo a través de ese proceso que nosotros tenemos que hacer diariamente y enfrentarlo, porque no lo hacemos solo. No tiene nada que ver con nosotros, pero no estamos solos. En este año es algo que tenemos que ponerle el énfasis para que Dios sea cambiando la visión de nosotros. ¿Qué importa una resolución del año nuevo que diga que voy a rebajar, que voy al gimnasio, que cualquier cosa? Dios quiere que tú seas saludable y todas esas cosas muy bien. Todo lo entendemos. No hay nadie que necesita que lo convenzcan de eso, que lo convenzan de eso.
pero el verdadero trabajo es en nuestro corazón. Encontrar la identidad de aquellas cosas que nosotros diariamente trabajamos con ellas diariamente. En qué hago y qué dice de lo que yo hago. Ese es el enfoque diario, no solamente porque entramos un año nuevo y vamos a hacer un nuevo año, nueva persona. Gloria a Dios si somos una nueva persona y Dios hizo un cambio en tu vida que te transforma. Pero es el diario vivir para, como dijimos el domingo, eso no se convierta en un cliché. Nuevo año y muchas nuevas cosas nosotros queremos. Nosotros tenemos que recordarnos de what is our why, cuál es tu por qué. Yo no sé tú, pero el porqué de un cristiano y de una persona que quizás no conozca a Dios, tu porqué es por Él, porque nos encontramos donde estamos en el día de hoy por Él, porque Él murió en la cruz por nosotros. Esa es la razón por qué estamos aquí. Y cuando nosotros decidimos a levantarnos y estamos trabajando diariamente y enfrentando aquellas cosas que tenemos que cambiar para enderezar la vida de nosotros, van a haber diferentes grupos de personas, van a haber personas que lo creen y tú vas a ver el fruto de aquella vida y van a haber personas que no lo creen o le toma un poco tiempo más de creer para quién viven, quién murió por ellos para darle vida eterna, por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Pero nosotros no venimos para ser gente que agradan a la gente. Cuando Juan predicaba, él no se enfocaba en eso. Él decía la verdad y era una verdad fuerte. Él le hablaba a líderes religiosos que nadie se atrevía a hablarle de esa forma, pero él lo hacía con el propósito de que Jesús sea glorificado porque Él iba preparando el camino para Él. Así que hay que preparar el camino en la vida de nosotros primero para poder hacer eso, para poder preparar el camino para otra persona. ¿Cómo vamos a hacerlo si no sabemos ni por dónde comenzar en la vida de nosotros? Y hay muchos de nosotros que queremos hacerlo y no sabemos por dónde comenzar. Hay que comenzar por dentro. Hay que siempre estar enfocado en esa meta, que es nada que ver con nosotros, sino todo que ver con Él. Él no solo es que creas en Él, sino que te comprometas con Él diariamente, que te comprometas con los planes que Él tiene para el reino de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos nuestros planes que nosotros podemos tener son planes que nadie puede, no necesariamente son pecados. Si usted tiene duda, hable con sus líderes, con sus pastores, si lo que usted está haciendo es un pecado, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que no tienen que caer en una categoría u otra, pero todas aquellas cosas son añadidas a tu vida. El día que tu familia se complete, el día que te puedas casar, el día que puedas terminar tu escuela, el día que puedas lograr un trabajo, donde sea que tú quieres o sienta que Dios te está poniendo, todo eso va a ser añadido a tu vida, pero primero es nosotros enderezar nuestra vida y enfocarnos en Él. Y el primer paso es arrepentirnos. Cuando nosotros nos rendimos a Él y entramos en obediencia bajo Cristo, nos arrepentimos. Nos arrepentimos y debe de haber un fruto de ese arrepentimiento en nuestra vida. Y como le dije al principio, eso significa cambiar de mente, cambiar nuestras acciones. Y eso es un proceso también. Nosotros que podamos dar frutos que hablan del arrepentimiento es un proceso. Es como el árbol cuando lo planteamos que crece. Eso no produce fruto del día a la noche. El cristiano se puede arrepentir. Una persona que no cree en Dios se puede arrepentir esta noche. El fruto es un proceso. Hay que ser radical y hay que ser comprometido y dedicado a lo que uno quiere hacer,
porque no se puede ser pasivo, pero es un proceso de nuestra vida completa. Hacer cambios, seguir haciendo cambios. El tiempo va pasando y hay que tomar esos cambios para que produzcan el fruto del Espíritu Santo. Y tú vas creando esos frutos en ti, en tu vida. Hay que ser valiente para tomar esta palabra y esta posición como la tomó Juan, que predicaba el arrepentimiento. Él no vino a predicar cosas para hacerte sentir que tú eres valioso, que tú eres amado, todas esas cosas que son verdades, ¿verdad? Son verdades que hay en nuestra Biblia, que la conocemos y que produce un arrepentimiento quizás en algunos, pero Él vino a hablar de la verdad, que era que nosotros llegáramos al arrepentimiento verdadero para convertirnos y aceptar a Cristo. Y el bautismo fue ese acto que pudimos poner en práctica, que ellos pudieron poner en práctica, que fue digno de su arrepentimiento. En este mundo como está, nosotros podemos aplicar esa misma palabra. Así que hay que ponerse a hacer el trabajo para que nosotros podamos ser esa voz que esté proclamándole a aquellas personas en nuestro trabajo, alrededor de nosotros, que vengan a la realidad de Cristo, que se arrepientan y le den su vida a Cristo Jesús, porque Él tiene grandes cosas para nosotros, grandes planes tiene para nosotros y el tiempo se acerca, el tiempo de su venida se acerca. Eso vamos a meditar en esa palabra en el día de hoy, que dice: ¿tú quién eres? Cuando pensamos en eso de corazón, ¿cuáles son los pensamientos que nos vienen a nuestra mente? Tiene una lista de todos los logros que tú has hecho. O cuando tú piensas en quién tú eres, solamente puedes contemplar la hermosura de Cristo, lo que Él ha hecho en tu vida, cómo Él te ha cambiado, cómo Él te ha permitido vivir esta vida, estar en este camino, conocerlo. Le pido a Dios que en este tiempo Él se revele más a nuestra vida, que Él revele, que Jesús nos ayude y revele el corazón del Padre a la vida de nosotros, que abran el entendimiento de nuestros corazones, de nuestra mente, para que nosotros podamos entrar en el conocimiento del amor del Padre. Y cuando nosotros entramos al conocer quién es el Padre a través de Jesús, se nos abre el entendimiento y el agradecimiento un poco más de a dónde estamos, del camino que hemos elegido, para que nosotros podamos también limpiar el camino para aquellos que necesitan escuchar de Cristo Jesús, para aquellos que necesitan de Cristo en su vida. Enderecemos nuestra vida, mis hermanos. Cada uno de nosotros conocemos lo que tenemos que hacer para lograr eso y no estamos solos, pero es necesario hacerlo para que Dios se pueda glorificar en nosotros y podamos traer personas a sus pies. Recordarnos que no importa dónde nosotros estemos, dónde lleguemos, porque ninguno de nosotros somos dignos. Como dijo Juan, no soy digno ni de quitarles las sandalias. Ninguno de nosotros lo somos. Pero hay que dar cuenta, hay que responder cuando no pregunte quién eres. Y hay gente que saben que somos cristianos, que le servimos a Cristo, hasta saben cuánto tiempo nosotros tenemos en el Evangelio. Y van a haber gente que van a ser mandadas para hacer esa pregunta de quién tú eres, a ver cómo tú respondes. Pero analicemos nuestro corazón para que nosotros podamos ver qué hay adentro de mí. Todavía cuando yo reflejo, existe mucho yo, o solamente puedo ver a Cristo, porque así debe de ser nuestra vida. No que lo digamos, no que podamos decir como decía anteriormente: oh, si yo pertenezco a esta iglesia, yo hago esto, yo soy esto y esto y esto en la iglesia, no. Sino que cuando yo refleje de quién en realidad yo soy y mi identidad, yo pueda ver el trabajo de Cristo en mi vida y haya fruto de eso en mi vida.
vamos a hacer ese propósito para nosotros. Un compromiso diariamente a rendirnos a Él para poder entrar en la obediencia bajo el propósito que Él tiene y que Él nos ayude a hacer eso. Nos recuerde cuál fue el propósito por cual venimos, qué es lo que estamos haciendo. ¿Tú quién eres? A través de todo lo que hacemos ahí se revela eso. A través de cada decisión que tomamos, de cada palabra, hay esa respuesta. ¿Tú quién eres? Y cuando te respondas, verás si estás fundado en Cristo o si todavía hay demasiado yo en ti. Que este año nos dirija de la manera correcta para que podamos hacer eso. Y vamos para terminar, lo dejo con eso, para que podamos reflejar en esa pregunta, ¿tú quién eres? Que fue algo que quisiera que todos mediten y tomen esa palabra de Juan 1. Leímos los versos 19 al 23 y se enfoquen en esa respuesta. Porque grande trabajo hizo Juan. Él pudo haber hablado y dicho quién él era, que él era primo de Juan, que su venida fue profetizada de hace tiempo. Él podía hacerlo, pero la respuesta de él no habló de él, habló de Cristo. Y que sea así en la vida de nosotros cada día. Bendiciones, iglesia. Este es su programa, Vida en Abundancia. Como siempre, cada miércoles a las 7 p.m. Si hay alguien que no tiene una iglesia o quisiera visitarnos, estamos en la 689 de la Cranston Street en Providence. Nuestros servicios son los domingos a la 1 de la tarde y tenemos estudios bíblicos los jueves a las 7 de la noche. Compartan este mensaje. Si hay alguien que escuchó este mensaje en esta noche y quiere darle su vida a Cristo, nos puede mandar un mensaje a través de nuestra página aquí, Iglesia Agua de Reposo, y nuestra pastora le responderá en su orden.